¿Sabes qué es la transparencia pública? ¿Sabías que se mide, que hay un índice que determina si un organismo público es más o menos transparente? Quédate aquí en Walter Gómez TV, que charlamos con el licenciado Fabián Villanueva sobre un estudio referido a transparencia pública. Hola amigos de Walter Gómez TV, el canal del asesoramiento jurídico gratuito en YouTube. Hoy vamos a hacer un video distinto porque no es el habitual dedicado a temas jurídicos. Hoy vamos a hablar de transparencia pública y fundamentalmente de cómo se puede evaluar, de cómo se mide. Y para eso recurrimos al licenciado Fabián Villanueva, que es licenciado en Administración, profesor universitario, director fundador de la consultora LIC, quien con el Instituto de Análisis de la Realidad Argentina realizó un convenio e hizo un trabajo analizando la transparencia pública de los municipios de la región. Sería interesante que todas las ciudades pudieran tener un informe de este tipo para saber cómo estamos en materia de transparencia de la información. Hola Fabián, ¿cómo estás? Lo primero que te vamos a preguntar es referido a ¿qué es esto de medir la transparencia pública? ¿Por qué se mide? ¿Cuáles son algunos indicativos y a qué municipios precisamente se refirió este estudio que ya está publicado? ¿Qué tal, Walter? Exactamente, desde Consultora LIC y desde el Instituto de Análisis de la Realidad Argentina implementamos una metodología traída a Argentina basándonos en unos trabajos de investigación que se realiza en España, que se llama Índice de Transparencia de los Ayuntamientos. Lo hemos adaptado a nuestro país y hemos creado la metodología del Índice de Transparencia de los Municipios 2020. ¿Qué hace esto? Justamente analizar la información pública y cómo los municipios se encargan de promocionarla, es decir, de, valga la redundancia, de publicar la información de datos que ellos mismos generan. ¿Cuáles son los municipios que se analizaron en este caso? Son de aquí, de la región: Rosario, Granadero Baigorria, Capitán Bermúdez, Franklin Beltrán y San Lorenzo. Se eligieron eso justamente porque estamos ubicados en esta parte de la provincia de Santa Fe, con la idea de extenderlo un poquito más, pero en principio comenzamos con esto. Y siguiendo lo que es la Ruta 11, no elegimos municipios sueltos, sino que tengan cierta continuidad, no solo desde el punto de vista de las relaciones que existen de transitabilidad, sino también en cuanto a la misma información que se requiere, porque somos personas que nos vamos moviendo de una localidad a otra, de Baigorria a Rosario, de Bermúdez a San Lorenzo, de San Lorenzo van hacia la ciudad de Granadero Baigorria. Bueno, estamos siempre dando vuelta en estas localidades, por eso quisimos ver si estas localidades también aportaban la información que correspondía. ¿En qué se basa este índice de transparencia? En 80 indicadores dividido en determinadas temáticas que analizan cuál es la información de la corporación municipal, es decir, los cargos electivos y los funcionarios, quiénes son los intendentes, quiénes son los concejales, los funcionarios, cuál es el sueldo, la estructura de empleados que tienen los distintos municipios. También se analizan cuestiones que deben existir en las páginas web de cada uno de los municipios y la relación que existe entre la ciudadanía y la vinculación al municipio mediante esa página web. Se analizan temas de economía y de finanzas, se analiza también todo lo que es el acceso a la información pública, si a través de estas páginas de internet existen mecanismos de solicitud de información pública y bueno, una serie de indicadores que están
englobados en este cuerpo principal de subtítulos, podríamos llamar. ¿Cuál fue la metodología? Bueno, se les enviaba a los municipios seleccionados esta serie de indicadores y ellos daban fe, coincidían o no, con lo que previamente el equipo de Consultora LIC y el Instituto de Análisis de Realidad Argentina había observado en estas páginas web. Tenían determinado puntaje si la información estaba, un puntaje menor si la información estaba parcialmente publicada y 0 puntos si no estaban. Pero cuando se le enviaba el resultado parcial, tenían la posibilidad de recuperar puntaje si la información no había sido bien controlada. Entonces el municipio decía, mire, acá está. O si exactamente no estaba publicada y después el municipio la incorporaba. Ahí empezaba a tener una serie de puntos también adicionales. En base a todo eso se fueron ordenando los distintos datos, los distintos niveles de transparencia que está analizado para el año 2020. Ahora bien, en función de lo que me decís, me surge el siguiente interrogante. ¿Por qué es útil realizar este tipo de trabajos? ¿Por qué es útil estudiar la transparencia pública de un organismo público? Porque a priori parecía que tiene que ver con evaluar la gestión también y cómo accede el ciudadano a ella. Buena pregunta esa. ¿Cuáles son los beneficios que trae? No es simplemente un análisis, una verificación de cuáles son las informaciones que deberían publicar los municipios y si los publican o no, sino que esto siempre está relacionado a las condiciones de vida de los ciudadanos. Si la información que se publica es cierta, ya estamos en un gran avance. Peor sería que se informe cosas que no corresponden. Hay veces la información existe, pero no se publica. Es decir, vayamos a un tema que es fácil de entender porque a lo mejor la gente está más acostumbrada. El presupuesto municipal. El presupuesto municipal existe. ¿Está publicado? No está publicado en la mayoría de los municipios que hemos analizado. Pero es una temática, si se publica o no. Ahora, puede que haya información que exista, pero que se publique la que no corresponda. Es decir, emito una información errónea. ¿Y cuáles son las causas de esto? Bueno, la toma de decisiones. Toda información, nosotros desde la administración, siempre a la administración me refiero a la administración como ciencia, decimos que todo dato se transforma en información y la información se transforma en decisión. Nosotros, los ciudadanos, utilizamos información para tomar decisiones. Si existe, por ejemplo, una alícuota del derecho de registro de inspección que tiene que estar publicada, puedo tomar la decisión si abro un negocio o no. Si el manejo del presupuesto estuvo realizado de acuerdo a lo que correspondía. Si el presupuesto se ejecutó o quedó subejecutado. ¿Cuáles son los sueldos de los funcionarios? Algo que siempre se discute. ¿Todo para qué? Para tomar decisiones. Esas decisiones pueden ser, como decíamos recién, la apertura de un negocio, la apertura de una nueva sucursal o si me gusta la gestión que está teniendo o no y transformarla y votar a la misma persona que está en el cargo, sea el funcionario que sea, o votar a una persona distinta. Porque eso siempre se tiene que ver desde dos cuestiones, desde la cuestión de tipo social y la cuestión de tipo económico. En materia financiera hay algo que ustedes ya lo habrán escuchado decírmelo varias veces, que es la responsabilidad social de los funcionarios o la responsabilidad social del economista dentro del ámbito público. ¿Qué queremos decir con esto? No solo la actividad que debe desarrollarse profesionalmente
para cumplir con el requisito legal, sino además esa cuota adicional de querer hacer las cosas bien, no solo porque hay alguien que me exige que lo haga de determinada forma, que sería la ley, la resolución, la norma, sino porque además estoy convencido. Y si estoy convencido, seguramente voy a poder desarrollar mejor a los intereses de la comunidad lo que estoy haciendo. Mi función como encargado de un área de gobierno va a estar mejor desarrollada si estoy en concordancia con lo que estoy haciendo. Ahora, si solo hago lo mínimo necesario porque está escrito, porque alguien me lo está regulando, posiblemente el beneficio social que tenga el ciudadano no va a ser tan alto como sí podría ser si le agrego esa cuota que no me está exigiendo, pero considero que formaría parte de un buen gobierno o, como le llaman algunos, la gobernanza. A eso es lo que tendemos, a que la información no solo exista, sino que la información sea lo más certera posible y que también llegue en el tiempo que corresponda. Si hablamos del cierre del ejercicio, del balance del 2019, yo lo quiero tener en determinada fecha del 2020. No quiero que me lo informen en el 2025, porque ya es tarde. Bueno, justamente se está por acercar la fecha en que hay que presentar en los municipios los presupuestos para el año 2021. Acá tenemos un caso donde pueden empezar a trabajar en esta temática. Informar cómo se vienen dando los ejercicios mensuales, que generalmente son trimestrales en los municipios, cómo se viene ejecutando el presupuesto de 2020 y también qué es lo que se espera para el año 2021. Como todo estudio científico debe tener un método también científico. ¿Cuál es el método que se utiliza para llegar a resultados concretos, fiables y que puedan ser un indicativo para decidir un camino, para la toma de decisiones? Sí, la metodología utilizada fue justamente relevar todo lo que está publicado en las páginas de internet de los municipios. De estos 5 municipios que te mencionaba anteriormente: Rosario, Granadero Baigorria, Capitán Bermúdez, Fraile y Beltrán y San Lorenzo. Se analizó toda la información publicada en las páginas de internet. No se hizo de la población, de la información, tomar una muestra, no, sino que se relevó totalmente toda la información publicada en las páginas web. Un trabajo que lleva tiempo, que se hace lento, a veces pesado porque justamente no está ordenado como uno le gustaría que esté, o que sea fácil la lectura, más aún para aquellos que no están tan prácticos en el análisis de información, pero gracias al equipo del Guiara y Consultora LIC se pudo trabajar justamente en toda la información que existe. Toda la información se controló, se revisó y se volvió a controlar para que no quede en duda de eso. Entonces los datos de la investigación son ciertos. Lo que hay que destacar también es que ninguno de los municipios, ninguno de los 5 municipios, contestó en decir: no, mire, este dato que ustedes no lo encontraron está acá. Y tampoco ocurrió que algunos datos que no estaban publicados en un periodo que tenían establecido ellos, que generalmente que había sido aproximadamente de un mes, hayan corregido o hayan agregado una información para sumar esos puntos que les comentaba anteriormente. Pero la metodología ha sido esta: relevar toda la información existente, y bueno, de ahí los datos que podemos considerarlo que son totalmente ciertos. La pregunta entonces va de suyo, Fabián. Después de que nos diste esta introducción para que podamos entender, la pregunta es: ¿qué encontraste? ¿Qué resultados dieron? ¿Qué pudiste evaluar? ¿Sobre qué municipios realizaste el estudio concretamente?
y si nos podés dar los índices. Bueno, los datos fueron muy amplios. Nosotros recomendamos que aquel que le interese, que quiera tener en detalle cuáles fueron los resultados, lea la profundidad y la totalidad del informe, que en algunas cuestiones es un poquito extenso, justamente porque tiene 80 indicadores, es decir, hubo 80 preguntas para cada uno de los municipios. Lógicamente todos tuvieron el mismo tipo de pregunta, no es que se modificó dependiendo que haya sido un municipio u otro municipio. Pero hay algunos datos que sobresalen, como por ejemplo que el 41% de las preguntas no fueron respondidas por ninguno de los municipios. Es decir, hubo una cantidad de preguntas que ninguno la respondió. Y solo el 2,5% de las preguntas fueron respondidas por todos los municipios. Es decir, hay muy pocas, el 2,5%, lamentablemente, que la respondieron todas las municipalidades. Por ejemplo, hay municipalidades que no están publicadas quiénes son los concejales, o que no figura no sé, el correo electrónico del intendente, mucho menos cuántos empleados tienen, cuánto se gasta en determinadas obras públicas, cuánto se gasta en inversión destinada a la protección del medio ambiente, que tenemos las quejas permanentes en estos últimos tiempos de las quemas en las islas. Bueno, de eso poco y nada. Entonces, generalmente existe un discurso que no coincide con lo que está plasmado en el papel, o en este caso en las páginas de internet. Páginas de internet que la mitad de las cosas dice construcción y hace un montón de tiempo que están en construcción y siguen construyendo. O sea que el que lo estaba haciendo la página de internet no está más, pero tampoco pusieron otros nuevos, que eran algunos comentarios que nos decían de un municipio. Y lo que pasa es que hay un grupito de gente que es nueva y está haciendo este trabajo. Bueno, pero esta información tiene que ser de antes. Desde siempre tiene que estar, independientemente de quién esté en el gobierno. Es información pública. Tiene que existir. Otro de los datos, y este es el más importante, que sintetiza el índice de transparencia, es decir, cuánto de la información que existe lo publican los municipios. El que mejor demuestra toda su gestión municipal es la ciudad de Rosario, que alcanzó un 55% de la información analizada que está publicada. En segundo lugar, y ya muchísimo más atrás, la ciudad de San Lorenzo con un 14,38%. En tercer lugar, la ciudad de Capitán Bermúdez con un 8,13%. Luego Granadero Baigorria 6,25%. Y por último, Fray Luis Beltrán un 2,5%. Prácticamente no tiene nada la página de internet de Capitán Bermúdez. Se nota un gran trabajo en la Municipalidad de Rosario, un poquito San Lorenzo, y después las otras 3 localidades, Bermúdez, Granadero Baigorria y Beltrán, mucho menos. Pero entre ellas también hay unos grandes saltos que permiten un desarrollo mucho mejor. Información que existe, e información que es fácil de publicar. Algunos a lo mejor son temerosos, no quieren decir, sí, yo soy secretario de tal área y cobro tanto, este es mi sueldo. O figuran todas estas personas que están vinculadas a mí en la estructura municipal. O, por ejemplo, cuáles son las empresas a las que estoy contratando y cuánto están cobrando las empresas tercerizadas de la municipalidad. Bueno, esos datos estuvieron bastante ocultos, lamentablemente.
Así que la población de las localidades le estamos ofreciendo esta herramienta para que puedan reclamar justamente porque hay una cuestión de financiamiento también. El que aporta a las arcas de los municipios son las empresas mediante el derecho de registro de inspección, la comunidad en general mediante la tasa general de inmueble, el aporte que se hace mediante las tasas del cementerio. Bueno, todas esas cosas son las que financian a los municipios, justamente porque somos nosotros los ciudadanos los que financiamos a los municipios, queremos la contraprestación, pero que esa contraprestación la sepamos todos. Y si todos la sabemos, existe un mecanismo mejor de control y todos estamos contentos porque sabemos dónde va la plata y cómo se ejecuta. Pero si no sabemos a dónde va y mucho menos a cómo se ejecuta, está un poquito complicado. Por eso recomendamos que empiecen ya todos, desde el que menos tiene al que más puntaje sacó, el que es menos transparente al que es más transparente, completar todas estas preguntas que han quedado por ahí inconclusas. Es como una idea que le vamos tirando que debería ser una obligación y evidentemente no lo están haciendo. Fabián, escuchándote hablar, inevitablemente recuerdo las ordenanzas que alguna vez presentamos, fueron proyectos y se transformaron en ordenanzas en nuestra ciudad, en las que vos tuviste mucho que ver también porque eras parte del equipo que me acompañaba, sobre boletín electrónico municipal, sobre entrega de los tomos de las ordenanzas a la biblioteca, es decir, para facilitar el acceso de la gente a la información pública. Tiene que ver con esto el trabajo que has hecho, indudablemente. Sin ninguna duda, Walter, justamente y en relación a la pregunta que me hacías recién, el trabajo que se hizo, por ejemplo, en Granadero Baigorria con el boletín electrónico, con toda la información que se tenía que estar publicando, que quedó lamentablemente en ordenanzas, como lo nombraste también, era todas las ordenanzas anuales que se enviaban después de la biblioteca y el que quería podía consultar el libro de las ordenanzas del año. Bueno, eso ya no se está haciendo y no se hacen montones de otras cosas que ya están legisladas y hay que cumplirlas. La información es pública, la información genera control y si se controla como corresponde, tenemos mejores resultados. Lo decía el general, el hombre es bueno y si se lo controla, mejor. Bien, si tenemos esa enseñanza, ¿por qué no aplicarla? Pero acá no es para un color, el municipio de algún color político. Por eso hemos analizado de varios colores. Rosario de un color, Baigorria, Bermúdez, Beltrán, San Lorenzo, distintos colores también. Esto es el hombre el que está a cargo de la función pública. Y una de sus funciones es justamente transparentar sus actos de gobierno. No solamente publicitarlos, sino también transparentar todos aquellos. Finalmente, Fabián, es preguntarte cuáles son tus evaluaciones, tus conclusiones personales luego de realizar y dirigir este trabajo en la región. Y además, si Consultora LIC tiene previsto realizarlo en otras áreas, en otras regiones, si es contratada por otras empresas, por regiones para realizar este tipo de informes que evidentemente son una directriz para el mejor funcionamiento. Calculo yo que todo funcionario público debe querer tener exactamente un informe de transparencia pública para saber qué tiene que mejorar en su gestión. La conclusión principal sería, lamentablemente tenemos poca transparencia en los municipios. Apenas uno superó el 50%.
otro no llega al 15%, 3 no llega ni al 10% de transparencia. Si no somos transparentes, no sabemos cómo nos están gobernando. Puede que esté bien o puede que esté mal. Pero ¿qué falta para que esa transparencia exista? ¿Hace falta personal capacitado? ¿Hace falta una buena conexión de internet y por eso no lo publican? ¿Hace falta ganas? ¿O hay algo atrás que se está escondiendo? Bueno, cualquier cosa que el vecino opine va a ser cierta, porque como no se está informando, no se está publicando, puede ser esta alguna de las causas o un poquito de cada una. Lo cierto es que estamos muy atrasados respecto a otras localidades, a otros países, y acá no estamos hablando de inversiones, acá no se está hablando de si habría que hacer determinada obra pública o habría que hacer otra, o si tengo que pintar la escuela o tengo que pintar los carteles indicativos de las direcciones de las calles, y no puedo hacer uno o el otro porque no tengo los recursos. Acá lo que se está analizando es, ¿había recurso para uno? Perfecto. ¿Dónde fue? Allá. ¿De qué forma? De esta. ¿Alcanzó? ¿Faltó? ¿Sobró? Este fue el resultado. No se juzgó si estuvo bien realizado o no, sino qué fue lo que se hizo, cómo se hizo y qué datos terminaron. Bueno, todas esas cositas no están. No se juzgó la política. Lo que se juzga es la falta de información, la falta de transparencia. Y, como decía recién, lamentablemente es muy alta la falta de transparencia en estas localidades. Otra de las conclusiones es que, a modo de felicitación, deberíamos decir, al equipo del Instituto de Análisis de la Realidad Argentina y a Consultora LIC, es la dificultad que costó, la dificultad que existió al analizar la información. Es decir, señores, la poca información que publican, publíquenla como corresponde. Es sencillo, es decir, vamos de arriba hacia abajo: intendentes, concejales, secretarios, subsecretarios, encargados de área, directores, si hablamos de una estructura organizativa. Bueno, eso es sencillo. Fíjense quién es el que se encarga de cada una de las cosas, salvo que le quieran presentar la información poca y de forma engorrosa para que no quieren que las controle. Y también la detección de algunas que también va a modo de resultado. Por ejemplo, es la carencia de organismos de control en los municipios. Si existieran, tal vez no estaríamos hablando de esta falta de transparencia. Pero si hablamos, por ejemplo, de tribunales de cuentas, y nos quedamos muy atrasados en la mayoría de los municipios. Estos son algunos de los elementos que permiten que exista mayor transparencia pública. La existencia o no de organizaciones de la sociedad civil que se encarguen también de colaborar en la forma de publicar la información. Esa también es otra conclusión importante. Esperamos para el año que viene extenderlo, ya no que sean estos 5 municipios, sino algunas localidades más del aglomerado Gran Rosario, porque hemos notado justamente esta carencia en la información. Es decir, esperamos mejores resultados. Como hemos tenido resultados bastante negativos, nos preocupa cuál es la situación de las localidades que están aquí cercanas también. La idea es empezar a avanzar sobre Puerto General San Martín, Timbúes, Ricardone, Ibarlucea, Funes, Roldán, que serían las localidades estas que se estarían sumando, sin dejar de analizar en estas también
que ya fueron analizadas para ver si mejoran o no. Hasta el momento todavía nadie se ha comunicado con nosotros para decir, miren, estas fueron las cosas o cómo hay que hacer para corregirlo. Que puede, acá estamos, señores, si no se les ocurre o tienen duda, decir, bueno, ¿en base a qué hicieron esto? Mira, acá está. Esto se hace en tal país, esto en tal otro, este en tal ciudad, este es el informe que hicimos nosotros, está a disposición de todos, lo hicimos para la comunidad. Si tienen miedo, tienen vergüenza, no hace falta, le dicen al amigo del amigo del amigo que le pida a algún integrante del IARA o de Consultora LIC y se los vamos a hacer llegar. Como lo hemos repartido a mucha gente que lo ha estado solicitando. Lo que se busca es que la información exista y que además se publique de la forma que corresponde en el tiempo que corresponde. Esas son las ideas generales que esperamos con este informe. Finalmente, como última pregunta, te dejamos la respuesta abierta. Si querés agregar algo, contarnos sobre algo que no te hayamos preguntado, sobre el futuro. Es todo tuyo este tiempo para que nos aconsejes incluso o nos des algunas conclusiones que por ahí no quedaron en el resto de las preguntas. Solamente agradecer la inquietud y la entrevista y esperemos encontrarnos en la radio y en montones de otros lugares más. Un saludo y un agradecimiento a Liara y a Consultora LIC y como decíamos también en las preguntas anteriores, aquel que quiera el informe está a disposición para que lo miren, lo corrijan si quieren agregar alguna cuestión y lo plantearemos como una metodología seguramente también para el año que viene. Un saludo para todos. Un video distinto. Hoy entrevistamos a Fabián Villanueva, titular de Consultora LIC, para hablar de transparencia pública. No es lo habitual, pero seguramente vamos a continuar tratando el tema, ya así sobre la legislación a nivel nacional, a nivel provincial, que la hay, a niveles municipales, que la hay en menor cantidad, pero acá lo que queríamos saber es cómo estaba funcionando el tema, si realmente los ciudadanos tenían acceso a la información pública, qué información se encuentra publicada, o mejor dicho, si la información que tienen los municipios es pública. Agradecemos a Fabián por tomarse estos minutos para contactarse con nosotros. Sabemos que está muy atareado, muy ocupado. Y a ustedes, invitarlos a que se suscriban a Walter Gómez TV, el canal del asesoramiento jurídico gratuito en YouTube, en busca siempre de la tan ansiada justicia.